radiología. Para esto vamos a hablar de lo que es el tamaño del punto focal. Para comenzar, los objetivos de este laboratorio va a ser conocer los diferentes tamaños del punto focal que hay y lo que es la penumbra y la umbra. Para esto vamos a necesitar diferentes materiales, como ser lo que es el metro, lo que es un densitómetro que nos sirve para medir lo que es las diferentes densidades. Vamos a utilizar el micrómetro y lo más importante, la cámara pinhole, que es la que nos va a determinar el tamaño del punto focal de nuestro equipo. Y utilizaremos lo que es un cassette 8 por 10 pulgadas de convencional. Para esto vamos a comenzar hablando de lo que es el tamaño del punto focal, más o menos una ilustración de lo que es internamente el tubo de rayos X. Como todos sabemos, está ubicado en lo que es un cátodo, que es donde está la parte del filamento, donde van a salir los electrones hacia lo que es el ánodo para formar lo que son los rayos X y determinar las siguientes imágenes. Para esto vamos a hacer una serie de imágenes que vamos a explicar qué es el tamaño del punto focal y cuáles son los dos tamaños de punto focal que nos interesan, ¿no? Bueno, como pueden ver en esta diapositiva vamos a hablar un poco de las imágenes de lo que es el tamaño del punto focal. Más o menos es una representación de lo que es internamente el tubo de rayos X. Si podemos observar, encontramos lo que es el blanco o el ánodo, que va a ser siempre el lado positivo de un tubo de rayos X. Y en el siguiente extremo podemos encontrar lo que es el cátodo, el lado negativo de lo que es el tubo de rayos X. En este caso nos interesan dos tamaños de punto focal que son necesarios que sepamos cuáles son. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos el tamaño verdadero del punto focal, que este es el que sale del cátodo hacia lo que es el ánodo, en una línea perpendicular, ¿sí? Y también tenemos lo que es el tamaño del punto focal efectivo, que en este caso va a ser el que sale del blanco hacia lo que es el paciente para formar la imagen. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar lo que es un tamaño de punto focal pequeño y un tamaño de punto focal grande. Si nosotros queremos controlar el tamaño del punto focal, lo vamos a hacer acorde con lo que es el MA. En la representación sale un filamento pequeño y un tamaño de punto focal pequeño. Igual, si tenemos un tamaño de punto focal grande, vamos a utilizar un filamento grande y lo podemos ver en la representación. Tamaño de punto focal efectivo y tamaño de punto focal verdadero. En la siguiente diapositiva vamos a explicar un poquito más de lo que es algo muy importante en las imágenes, que es la umbra y la penumbra. Entonces, del blanco, el tamaño del punto focal siempre va a estar en el lado positivo de lo que es un tubo de rayos X. Tenemos el objeto, en este caso puede ser cualquier imagen, por ejemplo, podría ser una AP de cráneo o un estudio de mano para poder sacar lo que son imágenes. Tenemos lo que va a ser la umbra, que en este caso va a ser la imagen total, que es donde agarra lo que son los electrones y inciden en lo que es la parte del blanco para formar la imagen. O sea que van los rayos X directamente al objeto a estudiar. En este caso también tenemos la penumbra, que la penumbra son las diferentes imágenes no deseadas en lo que es las imágenes radiográficas. En este caso, si tenemos mucha penumbra, entonces las imágenes no son tan definidas, y si tenemos más umbra, entonces vamos a tener mejor definición. ¿Cómo voy a controlar yo esto, verdad? Lo controlo acorde con lo que es el tamaño del punto focal, que va a ser siempre con los MA, o sea que con el tiempo de exposición que lo vamos a jugar. Nunca va a ser con el MAS, porque eso va a ser el tiempo que nos va a dar el estudio para realizarlo. El MA nos va a dar lo que es el tamaño del punto focal, pequeño o grande. Y también en nuestro equipo, ya lo vamos a observar más adelantito, que tenemos diferentes tamaños de punto focal, ¿sí? Bueno, básicamente este es el tubo de rayos X. Este se llama Radrec A80S. En este equipo tiene dos tamaños de punto focal. Vamos a hacer un acercamiento para que podamos observar lo que es los dos diferentes tamaños de punto focal que ofrece este equipo: tamaño de punto focal grande y tamaño de punto focal pequeño. En este caso, el tamaño de punto focal pequeño va a ser de 0.6 y el tamaño de punto focal grande va a ser de 1.2. Y con respecto a esto, el laboratorio nos tiene que salir acorde.
y vamos a saber si el tamaño del punto focal de este equipo está entre los parámetros establecidos. Si no, tendría que hacerse una reparación en lo que es en la parte del blanco del tubo de rayos X. Entonces podemos observarlo en esta parte de aquí. En el acercamiento que vamos a tener, vamos a poder observar donde dice Focal Spot, nos indica los diferentes tamaños de punto focal, 0.6 y 1.2, que son los diferentes tamaños de punto focal. Recordemos que siempre el tamaño del punto focal siempre va a estar en lo que es el lado positivo de lo que es un tubo de rayos X. Nunca va a ser en el cátodo, porque ese es el lado negativo de donde salen los rayos X para formar la imagen. Entonces siempre va a ser en el lado positivo. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es el procedimiento de lo que es el laboratorio de tamaño de punto focal. Para esto siempre vamos a hacer lo primero que va a ser medir lo que es la cámara pinhole, que esta mide aproximadamente 13 pulgadas. Y con esta medida vamos a obtener desde el tamaño del punto focal de nuestro equipo y hacia lo que es la base de la cámara pinhole. A continuación, entonces, antes de medir ello, vamos a quitar lo que es la camarita. Esta es la camarita y está hecha de oro. Observen. Esta es la camarita, que es la que nos va a determinar el tamaño del punto focal. Está hecha de oro y la vamos a quitar para obtener lo que son las imágenes. En estas dos partes que se mira aquí, son dos agujeros donde la radiación va a pasar directamente y no va a haber atenuación. Entonces en la imagen se va a ver más radiolúcido, o sea, más oscuro, y en la parte donde va a estar la camarita, en el agujero de en medio, se va a poder observar lo que es la atenuación y se va a ver una imagen más radiopaca, o sea, más blanca. Entonces para ello vamos a medir lo que es el tamaño del punto focal de nuestro equipo. En este caso medimos 13 pulgadas exactamente y luego procedemos a lo que es colocar la luz del colimador en el centro de lo que es la base. Y nos va a dar, en esta parte de aquí, si hacemos un acercamiento para poder observar lo que es el tamaño del punto focal. Si ustedes observan, se puede dibujar un circulito, que es lo que es el tamaño del punto focal. Este circulito nos tiene que quedar en el mero centro de lo que es la base de la cámara para poder obtener el tamaño del punto focal. Vamos a medir en este caso lo que es el tamaño del punto focal grande. Entonces lo vamos a hacer con un foco grande y lo vamos a hacer con el MA grande. En este caso tiene que quedarnos en el mero centro el circulito de la cámara, porque si no, entonces nos va a dar un dato erróneo. Siempre hay que colocar un soporte porque generalmente tiene que estar bien nivelado para poder obtener lo que es el tamaño del punto focal. Exactamente ahí donde está, en el mero centro, y luego con cuidado, con esta camarita que obtenemos aquí, con esto vamos a obtener lo que es el tamaño del punto focal grande de nuestro equipo. Entonces con cuidado lo colocamos en la parte superior de lo que es la cámara, sin moverlo, porque si no, entonces el tamaño del punto focal no va a salir correcto. Una vez listo ya, entonces vamos a colocar una técnica. Lo podemos realizar de lo que es directamente de nuestro equipo o lo podemos realizar en lo que es en la consola del operador. Entonces generalmente vamos a utilizar este buki, significa buki número 1, que sería para el de la mesa, buki número 2 para el de pared, y en este caso, como vamos a utilizar exposición directa, que exposición directa se refiere a que no vamos a utilizar buki, entonces lo vamos a colocar en el número 1. Básicamente la técnica que vamos a utilizar es un poquito elevada, y aquí nos indica el MA, que con el MA siempre vamos a cambiar lo que es el tamaño del punto focal. Entonces en este caso, como vamos a utilizar, estos son los diferentes tamaños de punto focal. Estos serían los tamaños de punto focal pequeño, 100, 160 hasta 200.
De 200 hacia arriba es el tamaño de punto focal grande. Entonces tenemos tamaño de punto focal de 250, 320, 400 y 500. Y entonces en este caso vamos a utilizar lo que es el tamaño del punto focal grande y vamos a utilizar un MA de 400. Vamos a utilizar el KBP, que es el que nos determina la penetración. En este caso va a ser de 90 KBP. Y los MAS, que va a ser el tiempo que va a durar el disparo. Para realizar lo que es la imagen vamos a utilizar 50 MAS. Seguidamente entonces vamos a pasar a lo que es la consola del operador para poder hacer la exposición. Básicamente esta es la consola del operador. En esta también podemos colocar lo que son los diferentes parámetros que colocamos en el tubo de rayos X. La facilidad de allá es que lo hacemos, básicamente lo podemos hacer digital y podemos tomar lo que son las diferentes técnicas que hay. En este caso la técnica que vamos a utilizar va a ser 50 kbp, 400 MA y MAS 50 MAS, y siempre lo colocamos en exposición directa. En esta parte de aquí podemos ver lo que es el conmutador de exposición. Este nos sirve para realizar lo que son las diferentes exposiciones en los diferentes estudios. Entonces en la consola, si hacemos un acercamiento, vamos a poder observar cuando rotamos, porque es en dos pasos, rotamos y después hacemos exposición. Entonces vamos a poder observar, y voy a rotar para que observen en la parte superior de la consola lo que es cuando está rotando el equipo de rayos X. ¿Qué significa rotar? Significa que el filamento se está calentando para generar lo que son los electrones que van a chocar en el tamaño del punto focal, en la mancha focal de lo que va a ser el blanco. Entonces básicamente en la parte superior vamos a poder observar cuando yo estoy rotando cómo se coloca el botón en verde. Quiere decir que ya está listo para hacer exposición. Ahora vamos a ver cómo va a salir un rayo que indica que va a estar la exposición. Entonces ahora lo van a observar. ¿Sí? Se pudo observar en la parte lateral que ya hicimos exposición. Entonces ahora lo que prosigue va a ser revelar la película en lo que es el cuarto oscuro. Entonces, básicamente este es el cuarto oscuro. Siempre que venimos a revelar una placa aquí tiene que estar a oscuras, porque si no, estas películas nos van a velar. ¿Qué significa velar? Que se van a poner todas negras y ya no nos va a servir para el estudio. Entonces siempre es recomendado cerrar la puerta y con la luz apagada, porque si no, entonces vamos a obtener velo en las diferentes películas. Entonces esta es la procesadora y es la bandeja de entrada. Entonces levantamos la tapa y vamos a colocar lo que es la película a un borde de lo que es la bandeja de entrada, porque si yo la coloco en el medio, ¿qué va a pasar? Que la película puede irse de lado y se va a trabar en lo que es las diferentes partes de la procesadora. Entonces colocamos en una parte lateral y vamos a ver cómo va a indicar aquí, y se va a colocar en números cuando empecemos a pasar la película. Ahí la película ya está siendo atraída por lo que son los diferentes rodos y va a tener un sistema de procesado que más adelante se los van a explicar. Entonces básicamente cuando ya se coloque aquí unos números, nos va a dar una indicación de que ya podemos abrir la puerta y encender la luz, y podemos salir a lo que es atraer la imagen. En este caso hay en un segundo punto 8 va a salir lo que es la película en el sistema de la bandeja de salida. El sistema de procesado en esta procesadora es un poco más lento, ya que está diseñada para realizar lo que son mamografías y no estudios de convencionales. Estudios de convencionales le llamamos a aquellos estudios que hacemos de cráneo, por ejemplo de tórax, del abdomen, a eso se le llaman estudios convencionales. Y esta está diseñada más que todo para hacer estudios de lo que es mamografía, revelar estudios de mamografía, y el procesado es un poco más lento, ya que la imagen tiene que ser más definida que en convencional, ¿verdad? Entonces por eso, si
ustedes pudieron observar, en el tiempo que tarda es un poquito más lento, ya que está diseñada solo para mamografía. Entonces vamos a salir para ver lo que es el sistema de que sale lo que es la película en la bandeja de salida y poder obtener lo que es la imagen del tamaño del punto focal. Bueno, básicamente esta es la bandeja de salida, que es por donde salen las películas ya reveladas, y las vamos a obtener en esta parte de aquí. Siempre las vamos a agarrar de un borde de la esquina, porque si no entonces las películas son dañadas. Vamos a observar lo que es las diferentes manchas focales que acabamos de realizar con la cámara pinhole, y vamos a ir al negatoscopio, ya que la mancha focal es muy diminuta y a simple vista no la vamos a poder observar. Vamos a llevar lo que es un micrómetro, que este es un dispositivo que se utiliza para medir lo que es el tamaño de punto focal. En este caso nos tiene que dar exactamente 1.2 milímetros, ya que lo hicimos con tamaño de punto focal grande. Si lo hubiésemos hecho con un tamaño de punto focal pequeño, nos tendría que haber dado 0.6 milímetros. Entonces vamos a ir al negatoscopio y vamos a concluir. Ya que hemos obtenido la imagen revelada, entonces vamos a proceder a lo que es medir la densidad con el instrumento que se llama densitómetro. Entonces, si hacemos un acercamiento, siempre lo vamos a encender y lo vamos a colocar en el botoncito que dice 0. ¿Para qué? Para que podamos obtener lecturas exactas. Entonces, en este caso, vamos a medir el tamaño del punto focal con el densitómetro. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a abrir y aquí va a haber una luz que en el centro vamos a colocar la imagen del tamaño del punto focal. Los parámetros que tiene que estar la densidad del tamaño del punto focal tiene que ser de 0.8 a 1.2. Si los valores son mayores, quiere decir que entonces las imágenes nos van a salir más radiolúcidas. Entonces procedemos a colocarlo en la mesa radiográfica para colocar el centro de la película del tamaño del punto focal en el centro de lo que es el densitómetro. Entonces procedemos y lo colocamos en el centro. Luego colocamos exactamente en el centro de la luz para obtener una densidad óptica exacta. Procedemos y bajamos lo que es la tapadera del densitómetro, con cuidado de no mover la película, porque si no entonces nos va a dar valores inexactos, y le damos leer y nos va a dar un valor. En este caso nos dio 0.37 y los rangos dice que debe de estar en 0.8 a 1.2. Como podemos ver, entonces los valores están en el rango aceptable. Bueno, básicamente este es el negatoscopio, donde vamos a poder observar lo que es el tamaño del punto focal. Con el micrómetro lo vamos a medir y lo vamos a hacer colocando el micrómetro en esta parte de aquí. Puede hacer un acercamiento y lo vamos a colocar en esta parte de aquí en el cuadrito de en medio, que ese significa que es el tamaño del punto focal. Quiere decir que de largo esto tiene que medirnos 1.2. Si sale más, quiere decir que entonces el tamaño del punto focal de nuestro equipo está en malas condiciones. Entonces con el micrómetro en milímetros lo vamos a medir. Entonces acercamos el micrómetro, lo colocamos y va a haber una reglita que dice mm, y con ello vamos a medir lo que es el tamaño del punto focal. Recordemos que siempre nos tiene que dar 1.2. Entonces, si hablamos básicamente de la imagen, lo del centro es el tamaño del punto focal. Si esta imagen fuera circular o más cuadrada, quiere decir que el tamaño del punto focal de los equipos están desgastados. En este caso, para que esté en óptimas condiciones, debería de estar como se observa en la imagen, de forma rectangular. Si tiene otro tipo de imagen, entonces quiere decir que el tamaño del punto focal, la mancha focal, está desgastada. Lo que les explicaba anteriormente en el principio, ¿qué es la umbra y qué es la penumbra? La umbra siempre va a ser la imagen, en este caso el tamaño del punto focal, el cuadrito del centro. Y la penumbra va a ser el borde, en este caso lo podemos observar más radiolúcido, que va a ser el borde, va a ser siempre la penumbra, que no nos ayuda a definir las imágenes, sino que nos sirve para
identificar lo que son diferentes artefactos en las imágenes. En esta parte de aquí, en estos dos puntos que observamos, se observa más radiolúcido, o sea, más oscuro, porque si se acuerdan, expliqué primeramente que la camarita, los rayos X pasan de un solo y no hay atenuación. Entonces, como los rayos X van de un solo, no hay que los atenúe, y atenuación se refiere a aquello que no deja pasar los rayos X. En este caso los dejó pasar y se observa la imagen más radiolúcida, entonces por eso se observa más oscura, y también esto sería parte de lo que es la penumbra, que no nos ayuda a definir las imágenes. En conclusión, el tamaño del punto focal de nuestro equipo está exactamente correcto, porque obtenemos la imagen que es de 1.12 milímetros y también podemos ver que es de forma rectangular, lo que nos indica que nuestro equipo, la mancha focal, está en óptimas condiciones.